La casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Hay una pregunta muy interesante. Las misas tradicionales en basílicas, en parroquias, en templos, en su gran mayoría, casi absoluta mayoría, están prohibidas. Pero los templos o en los templos sí se pueden dar conciertos. Es algo que nos desconcierta al pueblo de Dios. Porque la pregunta es muy clara. ¿Por qué no se puede dar misa tridentina en un templo? Fue hecho para eso. ¿Y por qué conciertos sí? Vamos a hablar de esto. Queridos hermanos en Cristo, hay una situación que nos está llevando mucho la atención. Y digo esto porque hasta donde yo tengo todavía entendido, el pueblo de Dios, o sea, los fieles, podemos hablar, podemos expresar nuestras dudas y compartirlo con ustedes porque esto está pasando no es en un solo lugar, en una sola diócesis, en un solo templo, en un solo país. No, es un fenómeno a nivel mundial. Hemos denunciado templos donde se hacen videos o clips para canciones raperas. Hemos denunciado videos donde se hacen desfiles de templos donde se hacen desfiles de modas, obras de teatro, conciertos musicales. Hemos denunciado que pasa en todo el mundo. Es un fenómeno, es una situación que se está dando en la Iglesia Católica a nivel mundial. Hace un tiempecito hablábamos de la misa tridentina, sobre todo de los escándalos que se provocan al celebrar esta misa. De hecho, hablábamos de que en el Capitolio, en Estados Unidos, se dio un escándalo entre la diócesis, porque se celebra una misa en el Capitolio tridentina. Y bueno, los de la diócesis de Washington en Estados Unidos alzaron la voz y dijeron que por qué, qué pasaba, o bueno, en fin. Con el mutuo propio Tradiciones Custodes, el Papa Francisco obviamente eliminó la posibilidad de que se celebraran misas tradicionales en las parroquias, en las basílicas, catedrales, y dejó como en manos del obispo si quería suprimir la misa tridentina o no. Esto llevó a que más de un 80%, yo creo que más de obispos en el mundo suprimieron la misa tridentina, sin temor, si no les tembló la mano para suprimirla. Pero hay otro poquito de obispos, el 10, 20%, 10, que está resistiendo. Y si yo en mi diócesis la permito. Creo que está bien, la permito. Otros incluso como en España, un obispo hace poquito presidió una misa de esas, tridentina, y el pueblo se encantó por ello, ¿no? Entonces, ahí va el pueblo, ¿no? Pero en su gran mayoría, lo que es una verdad es que en su gran mayoría la misa tridentina está prohibida. O sea, no es como que tú llegues a una parroquia y le digas al sacerdote, ¿sabe qué, padre? Quisiéramos tener una misa tradicional. No se puede. Te tiran con todo. No te dejan en la parroquia hacer nada de eso. Primero te expulsan. En el mejor de los casos, el sacerdote te da una plática, un sermón, donde te explica por qué no se puede celebrar la misa tridentina y te dice rígido y todo lo demás. Pero en el peor de los casos te corre. Ahora, eh, un fenómeno que se viene dando es que los desfiles de moda sí, los clips para videos también de música, raperos, etcétera. Lo que se viene dando es que
Los conciertos musicales, sí. Entonces, eso se viene incrementando a nivel mundial en muchas parroquias. Ayer pasamos una información, bueno, tuvimos acceso a una información donde vimos que en esta parroquia, muy bonita, se celebró un concierto en nombre de un santo, con una orquesta, donde estaba muchísima gente allí celebrando un concierto y estaban felices y contentos de haber estado en un concierto de esa magnitud. Creo que era un tenor, no diré ni el nombre de la parroquia, no diré ni el nombre del tenor, no diré nada de eso. Y se dio un concierto, ¿no? Entonces, curiosamente ese concierto se dio y todos muy felices, muy contentos, lleno el templo a reventar. Muchos lo ven como bueno. ¿Por qué no? El sacerdote, obviamente encantadísimo, el señor cura. Creo que en esos días habrá otro concierto igual, pero para jóvenes y niños. Esta plática la tenemos con ustedes no para causar mal, sino en modo de pregunta. Y recuerden que no vamos con los hechos, con las intenciones, sino con los hechos. La pregunta es la siguiente. ¿No habrá otro lugar en el pueblo para que se celebren este tipo de conciertos? ¿Por qué tiene que ser el templo? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué el templo? ¿Por qué el templo? ¿Por qué tiene que ser el templo? Donde se den ese tipo de conciertos, de eventos, tiene que ser el templo. ¿Por qué? Es una pregunta importante. ¿Por qué el templo? ¿Por qué? ¿Ve usted ahí están en el altar, arriba del altar, es parte del altar donde están los de la orquesta, y están felices, ¿no? Tocando la sinfónica y todo el asunto. Pero ¿por qué el templo? Es una pregunta muy importante y sencilla. ¿Por qué no tiene el pueblo otro lugar, casas de cultura, plazas, auditorios, donde se pueda dar ese tipo de conciertos? ¿Por qué tiene que ser el templo específicamente? Una platicadera, una aplaudidera, templo, salón de baile, salón de eventos. Es una pregunta muy importante. ¿Nuestros templos ya pueden ser dedicados a salones de eventos? Es que fue en el nombre de un santo, ¿en serio? ¿En serio vino a tocar una orquesta para ayudar a venerar a un santo en el templo? Es una preguntita muy, 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 muy. Y dicen, bueno, pues es que el templo, el papa lo dispone, el pueblo también, el cura también, el obispo también. ¿Y por qué la misa tridentina no? Son dudas, ¿verdad? Son dudas, no estamos diciendo, son eso, no. ¿Por qué la misa tridentina no? ¿Por qué la misa tridentina no? 1570. El misal de San Pío V fue promulgado. ¿Cuántos años duró? Y de ahí para atrás, dale. La liturgia de todos los tiempos. La liturgia de siempre. ¿Por qué está prohibida esa en los templos? Y estos están permitidos y al contrario, incrementándose. ¿Qué le hubiese gustado más al santito? ¿Un concierto de esos o una misa tradicional? Que dicho sea de paso, eran las que se celebraban cuando se dio la misa, cuando se dio el martirio de ese santo. Es decir, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, creo que así fue. eh, el santito que se venera en ese tiempo, el santo que se venera en esa fiesta, se conmemora, estuvo o conoció la única misa que es esta. El templo fue hecho para esa misa. Observen la parte del altar.
es hecha para esa misa. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué esto sí y esto no? ¿Qué hubiese sido mejor para el santo? ¿Una misa tridentina al estilo de las que él vivió por la que fue su martirio? ¿O un evento como este? Sin el afán de ofender, señores obispos, señores sacerdotes, sin el afán de incomodar, ¿verdad? Creo que nos merecemos esa respuesta. ¿Por qué? Unos sí y otros no. Nuestras iglesias, nuestros templos tienen que ser prestados para eventos de estos, pero no pueden ser prestados para una misa tridentina, que fue para lo que fueron hechos. La verdad, yo me quedo bobo y no sé qué contestar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Es una respuesta, es una pregunta que nos deben de responder, pero es una respuesta que creo que no va a llegar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van los tiros? Con los hechos que le estoy mostrando, usted puede ver perfectamente hacia dónde vamos. No es en una parroquia, no es en un solo país, es en todo el mundo. Brotan y brotan y brotan fenómenos donde pasa esto. Y creo que eso va a ser muy común. Y la pregunta sigue ahí, ¿por qué? ¿Por qué no podemos celebrar una misa como la celebraba San Pío V en los templos? Pero sí podemos ir a asistir a un concierto. Es una pregunta que esperamos que un día se resuelva.